¿Qué tal, amigos? Es un gusto estar aquí con ustedes para este grupo de I Hope You Online en español. Soy, como ustedes saben, el pastor Nets Gómez. Gracias por registrarse para esta clase. Es una súper bendición poder compartir este libro que realmente es mi pasión. Muchos otros también de la Biblia, obviamente, pero por los últimos casi 2 años hemos tomado tiempo para estudiar este tema y para ir un poquito a fondo, y nuestra meta es compartir tanto a través de estos videos como a través de la clase online toda la información, más que la información, creo que la revelación, ¿no? Este libro de Hebreos comenzó, voy a contarles rápido un poquito la historia de cómo comencé a meterme en él. Primero, sentí la necesidad de utilizar mi mente, o sea, amar al Señor con la mente, que es lo que dice Mike Bickle. Y entonces dije, bueno, voy a memorizarme el libro de Hebreos. Y obviamente los versículos son grandes, son versículos largos. Y mientras la verdad lo estaba memorizando, me impresionaba cosas que ya había leído, pero que empezaron a tomar una profundidad bien tremenda. Entonces dije, pues vamos a darle más, y sentí compartirlo con la iglesia, y hemos tenido ya esta aventura de poder entrar allí. Y básicamente el libro, como ya pues Benjamín está dando la primera clase y yo voy a continuar también dando las otras clases, habla de la superioridad de Cristo. Yo quise intitularlo en el contexto de la iglesia, se llama la grandeza de Cristo y su obra, porque realmente es eso, ¿no? Yo creo que el libro de Hebreos nos lleva a enamorarnos más de Jesús. Realmente esa es la meta del libro, porque el escritor, acuérdense que está hablando a un grupo de judíos creyentes, o sea, mesiánicos, probablemente en Roma o en diferentes lugares, quienes estaban siendo muy atacados por todos, por los judíos, por los romanos, y en esa fuerte persecución ellos son afirmados por el escritor, que obviamente se duda que sea Pablo o se piensa que es Pablo. Hay diferentes versiones, también de eso se está hablando, y tal vez lo mencionemos durante las clases, pero sí está muy paulino. De hecho, hay muchas cosas donde coincide, obviamente, la revelación es casi el mismo planteamiento de Pablo, pero bueno, no podemos asegurar que fue Pablo. Pero el autor del libro empieza a describir la superioridad de Cristo, digamos, con los ángeles, con Moisés, con Aarón, con el sistema levítico, con Abraham incluso. Entonces el autor empieza a demostrar con las citas del Antiguo Testamento la grandeza de Cristo. Entonces, sí, nuestra meta, más que un estudio, yo quisiera animarles a todos ustedes que fuera un enamorarnos de Cristo. Realmente de eso se trata. O sea, al contemplar a Cristo y lo glorioso que Él es, entonces poder enamorarnos más de Él. Y yo creo que eso va a ser pues nuestra meta. Yo quiero recomendarte que por estas 3 semanas que estaremos en línea, leas el libro varias veces, obviamente, que lo saborees. Hay muchos pasajes, algunos pasajes que son difíciles, ha habido controversia en cuanto a esos pasajes, y tal vez podamos dedicar algunas de las clases para preguntas y respuestas en cuanto a esos pasajes un poquito difíciles. Pero yo quisiera, más que quedarnos en los pasajes difíciles, entrar a la parte de la grandeza de Cristo. Realmente de eso se trata, y tal vez culminar con el capítulo 11, que es, ya que tenemos gran sacerdote sobre la casa de Dios, ya que tenemos a nuestro Redentor, que es superior a todos, que está en los cielos intercediendo por nosotros, entonces ahora tenemos fe y vivimos en medio de la persecución y aprendemos de los ejemplos de la historia. Entonces hay una culminación, hay como que va ganando momentum o ímpetu, esta inercia, este libro, y después culmina, ¿no? Obviamente el capítulo 12, la disciplina del Señor; el capítulo 13, el monte de Sión, el monte Sinaí, etc. Entonces va a ser un recorrido muy precioso, y la verdad yo creo que vamos a estar todos disfrutando bastante este libro. Así que vamos a empezar con el capítulo 1, que obviamente es una tremenda bendición. Me emociona mucho, la verdad, hablar del capítulo 1, porque hay muchas cosas que sostiene el capítulo 1, que es precisamente el autor está citando lo que Dios Padre dice acerca de Dios el Hijo, y tiene un peso escritural muy fuerte, y tiene un fuerte impacto. Nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos días, en estos posteros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo
y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Ya con esos 3 versículos tenemos un rato para realmente estar súper sorprendidos, impactadísimos. Pero sí quisiera empezar con lo que habla el primer versículo, ¿no? Que Dios ha hablado, dice el autor, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas. Entonces está hablando básicamente de 2 instancias en las que Dios ha hablado antes de Cristo y después a través de Cristo mismo, ¿verdad? Dice que habló en otro tiempo y en esa ocasión cuando él habló fueron muchas veces y de muchas maneras, y el medio que utilizó fueron los profetas y fue a los padres. Es básicamente esa primera instancia. Y después vemos que en los posteros días, que son estos, los últimos días, nos está hablando a través del Hijo. Entonces, esta revelación de Jesucristo, hablada antes de él, profetizada, es lo que tenemos en el Antiguo Testamento básicamente, y actualmente por el Hijo. Son estos 2 momentos. Ya no existe, es bien interesante, un nuevo canon. Es muy interesante esto. ¿Cómo les diré? Un nuevo, digamos, cosas como el Corán, ¿no? Cosas como donde alguien más vino a hablar, porque Dios habló y esa es la revelación de Jesucristo. Obviamente, en nuestra relación con Él lo vamos conociendo personalmente y todo, pero siempre el fundamento es la Escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento para conocer al Hijo, ¿no? Entonces, repito, Dios habló antes de la llegada del Hijo por medio de los profetas y después por medio del mismo Hijo, ¿no? Entonces, esta persona, Jesucristo, debe ser escuchado, disfrutado, obedecido, creído. Es muy importante entender que cuando Dios ha extendido su voz para hablarnos a través de los profetas y del Hijo, nuestra atención debe ser completa en Él. Es muy interesante que varias veces en el libro habla acerca de cómo, de hecho en el capítulo 2, me parece que es versículo 3, dice que también Dios les habló a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces quiere decir que nuestro oír acompañado de fe es fundamental para poder recibir lo que Dios tiene de nosotros. Hay una tarea del que habla, pero hay una tarea del que escucha también en cuanto a tener esa receptividad. Yo sé que ahorita se nos está terminando el tiempo en este primer video, pero sí quisiera como empezar a dejar sentado todos estos detalles tan importantes, ¿no? Cuando los padres escucharon y entendieron lo que dijeron los profetas, estaban escuchando a Dios hablar. Yo he visto que muchas personas dicen, pues yo quiero que Dios me hable y Dios me habla, pero Dios ya habló y habló muchas veces y habló de muchas maneras. Eso es bien importante porque no es como que Dios se mantiene callado, no es como que Dios no quiere hablar, es que Él ya ha hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿no? Entonces, por ejemplo, una forma en la que Dios ha hablado es a través de la creación. Dice el Salmo 19:1 que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y etcétera. Entonces, Dios sí se ha buscado muchas formas de comunicarse con nosotros, pero la forma más contundente obviamente fue a través del Hijo mismo, ¿verdad? Entonces, la comunicación de ahora de Dios con nosotros, y estoy a punto de terminar, es por medio de su Hijo. Yo creo que lo que el Hijo hizo, lo que el Hijo hace y lo que el Hijo va a hacer, ¿verdad? Estas 3 dimensiones de Cristo hablando son esenciales en cuanto a poderlo conocer, porque el hombre no descubre a Dios, Dios se revela y el hombre recibe este entendimiento por el Espíritu Santo, y entonces es cuando nuestra fe crece, cuando nuestra relación crece, cuando nuestra obediencia crece, etc. Entonces es muy importante eso. Termino pues en esta ocasión y yo quisiera, de hecho estamos platicando con Benjamín acerca de animarles a que mientras ustedes estudian el libro, oren. O sea, no es solamente información que pasa, sino es revelación que llega y que transforma. Entonces, tal vez una de las tareas que vamos a ir asignándoles es qué de las
cuestiones en las que Jesús, o sea, de la superioridad de Cristo te impacta más y cómo se refleja en tu vida de oración y en tu vida cotidiana. Entonces, es importante ir contemplando, o sea, vamos a hablar de la superioridad de Cristo. ¿Qué de esas cosas ha impactado tu vida de oración y tu vida personal y cómo se ha traducido? Entonces, vayan pensando un poquito en esa tarea y Dios me los bendiga. Vamos a continuar después con el segundo video y estaremos ahí escuchándonos. Que Dios los bendiga a todos muchísimo.